Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que apartamos para hablar con Dios, para meditar en su palabra y bueno, para poder entrar en esa conexión vital con nuestro Creador, con nuestro Papá. Podemos percibir esas palabras de vida. Cada mañana podemos percibir esas palabras de vida que nos levantan, que nos fortalecen, que nos dan la fuerza para seguir adelante, para seguir fortaleciéndonos en el caminar con nuestro Papá Dios. Vámonos a la Biblia, al capítulo 25. Continuemos con nuestro estudio en el capítulo 25 del libro del Génesis. Capítulo 25 del libro del Génesis, y entramos ya en la última parte de lo que es de lo que hemos venido estudiando de la vida de Abraham. Hemos venido estudiando todas las pruebas, todas las dificultades que tuvo, todas las situaciones que vivió y cómo Dios en cada una de estas pruebas le enseñó, lo respaldó, lo levantó, que a pesar de que Abraham, pues sí, varias veces metió la pata, digamos así, pero siempre Dios lo levantó y de esas metidas de pata aprendió lecciones importantes para su vida, que nunca más se ve pues en la palabra, que nunca más volvió a repetirse y a caer por lo mismo. Entonces miremos que la vida de Abraham fue una vida de fe. Y miramos lo que dice el capítulo 25. El 25 hoy vamos a leer del 1 al 18. Dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Miremos que en esta primera parte vienen cosas bastante bonitas. Dice que, bueno, a Sara ya había muerto, él ya había enterrado a su esposa, la que fuera su esposa de toda su vida. Y dice que Abraham, pues, él tomó otra mujer y con esa mujer tuvo otros hijos. Tuvo toda una familia, tuvo otra descendencia. Entonces, miremos aquí que de todos modos Dios de alguna manera le cumplió la promesa que le había hecho. Pero miremos esto, mire, cuando Dios le promete a Abraham, dice: en Isaac te será dada una descendencia espiritual. Recordemos que Isaac era el hijo de la promesa, o es el hijo de la promesa. Y a partir de esa promesa, Dios le da a Abraham una descendencia espiritual. Pero también aquí hay una descendencia física. Dice que Abraham se casó otra vez. Y
y tuvo unos hijos, tuvo otra familia. Y aquí, según lo que vemos, tuvo varios hijos y esos hijos tuvieron unos nietos y esos, o sea, fue bastante abundante la descendencia por este lado, la descendencia de Abraham. De hecho, aquí nos nombra varios hijos que luego se convirtieron en pueblos, que luego se convirtieron en pueblos que, pues, desafortunadamente, en varias ocasiones le hicieron daño a sus descendientes, a sus descendientes, al pueblo de Israel. Pero miremos que aquí hay varias cosas. Lo primero es que aquí ya no encontramos que Dios haya probado más a Abraham. O sea, se acabaron las pruebas. Y aquí, y esto nos muestra una lección también bastante grande. Fueron muchas las pruebas que Abraham tuvo. Pero en estos últimos versículos ya no nos habla de pruebas, ya no nos habla de que Dios vino y le habló. O sea, Dios le dio una promesa, una serie de promesas, le ratificó las promesas, pero aquí Abraham ya estaba viviendo en paz. Ya Dios había definitivamente probado su corazón. Como dice ahí en el capítulo 22, si usted no lo ha leído, puede volver a leerlo. El capítulo 22 del Génesis. Dios vino y probó su corazón y dijo: ahora conozco que tú me temes a mí. O sea, la prueba la prueba de fuego que Abraham recibió fue con lo del sacrificio de Isaac. Pero a partir de ahí no se nos aparece más pruebas. Es decir, en otras palabras, Dios ya no necesitaba probar a Abraham, porque ya conocía cuál era su corazón. Abraham era fiel. Abraham fue un hombre temeroso de Dios. Y Dios le cumplió. Dios le cumplió. Y dice aquí en el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Qué significa dones? Él les dio regalos, él les dio dotes, él les dio ayudas, digamos así. Les dio ayudas, o sea, él no los descuidó. Porque Abraham era un hombre justo, Abraham era un hombre que era temeroso de Dios. Pero su herencia pasó a manos de Isaac. Recuerde siempre que Isaac es el hijo de la promesa. Los demás son hijos, pero no son hijos de la promesa. Pero el verdadero heredero se llama Isaac. Y sobre todo el heredero espiritual. Entonces miremos que aquí viene una gran lección. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Usted puede dejarle a su hijo una herencia espiritual o simplemente dejarle una herencia material que pronto se le acabará. Pero aquí encontramos que Abraham a Isaac, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. E Isaac era un hombre temeroso de Dios. Isaac era un hombre temeroso de Dios también. O sea, dice que dio todo cuanto tenía Isaac. O sea, a Isaac no le faltó de nada. Isaac recibió la herencia espiritual de su papá, de su padre. Como padres y madres, ¿qué herencia espiritual estamos dejando a nuestros hijos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué herencia espiritual estamos dando a nuestros hijos? Ahora, aquí también en esta palabra hay una lección también, y es que nuestra vida no durará para siempre. Llega un momento en que hemos de terminar nuestro ciclo, el ciclo de nuestra existencia. ¿Y cómo nos estamos preparando para ese momento? Hay muchas personas que le tienen miedo a terminar sus días. Muchas personas, yo conozco una persona, por ejemplo, que no se quiere morir.
Y entonces entra en pánico de solo pensar de que le va a llegar su hora. Mire, la muerte es parte de la vida también, aunque suene como ilógico hablar de esto, pero la muerte también hace parte del proceso de la vida. O sea, tenemos que afrontarlo y entenderlo, que un día pues vamos a faltar, aunque suene duro, suene difícil, pero es la realidad. Ahora, pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cómo nos estamos preparando nosotros para ese día? ¿Cómo estamos preparando nosotros para ese día? Y aquí me recordaba yo algo en este pasaje de Abraham. Cómo Abraham, con mucha anticipación, y eso lo vemos por ahí en el capítulo 21, creo. Vamos a mirar aquí. Bueno, en capítulos anteriores, Abraham tomó una propiedad. Nos relata que Abraham compró una cueva. Es difícil, o sea, ¿cómo así que una cueva? Sí, Abraham compró una cueva. Un terreno donde había una cueva y esa cueva él la tenía destinada ¿para qué? Para la sepultura de su linaje, de su familia. Dice que allí en esa cueva él enterró a Sara y allí en esa cueva iba a ser enterrado él y posteriormente fue enterrado su descendencia. Pero miremos cómo Abraham hasta en eso también fue previsivo. O sea, estando en vida de él y en vida de su esposa, él preparó también el lugar donde iba a reposar su cuerpo en la muerte. Y esto también nos deja una lección, mire, y es el preparar esa parte. Si sabemos que si hay algo caro en el mundo, o sea, hay algo pues que se ha convertido en un negocio, es precisamente eso, la muerte. Y si hay algo que es costoso, son los entierros. Y muchas personas no están preparadas. Y pues sí, vienen, fallecen, pero en muchos casos le dejan el problema a la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia no está preparada para afrontar, hablo económicamente, no están preparados para afrontar esta parte. Ahora, yo no quiero que usted entre en pánico con esto que le estoy diciendo. Recordemos esto, mire, la muerte hace parte de la vida. Y eso lo vemos aquí en Abraham. Abraham se preparó. Abraham sabía que él no iba a durar toda la vida. Él se preparó y con antelación él preparó el lugar donde iba a reposar. Con antelación él compró ese terreno porque sabía que un día pues le iba a llegar esa hora. Y un día le llegó. Dice el versículo 7 ahí en Génesis 25, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Y allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Mire qué interesante. Le llegó la hora a Abraham. Abraham fue un hombre de fe, pero Abraham se preparó. Abraham preparó ese terreno. Ahora vemos aquí varias cosas. Dice que Abraham vivió 175 años. Pero no nos cuenta, lo que no nos dice la Biblia es que Abraham haya padecido una enfermedad. No nos dice la Biblia que Abraham haya padecido un quebranto o que haya estado postrado en cama durante meses y meses o llevando o con un dolor impresionante. No.
Dice que Abraham, aquí nos da las características, dice, murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Dice, murió en buena vejez. Y vemos que aquí hay una cosa que es común, y es que los siervos de Dios no mueren por enfermos o no mueren por accidentes. Yo no veo a Abraham muriendo por un accidente. Yo no veo a Moisés padeciendo una larga enfermedad, una dolorosa enfermedad. Yo no veo a estos siervos de Dios padeciendo estas cosas, ¿no? Los siervos de Dios tienen paz en su corazón y viven la paz de Dios. Recordemos que Abraham fue un hombre de fe, un hombre que vio la gloria de Dios, pero lo más tenaz y lo más especial es que eso lo dice también, lo corrobora en el libro de Romanos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esta palabra? Que Abraham fue justificado. Y entonces ahí es donde viene la gran enseñanza. ¿Cómo así que Abraham fue justificado? Si cuando hablamos de la justificación estamos hablando de que es parte del resultado de la obra de Cristo. Recuerde lo que estamos estudiando en nuestra clase del viernes, que estamos estudiando justamente eso. En nuestras clases de los viernes estamos estudiando los resultados de la obra de Cristo. ¿Y cuáles son los resultados? 3, básicamente. La justificación, la adopción, la regeneración y la santificación. ¿Y qué es la justificación? Es un cambio de estado, es un cambio en nuestro estatus legal. Éramos culpables, pero a través de la muerte de Cristo, ahora somos declarados inocentes. Pero eso es parte de la obra de Cristo. Pero entonces usted me puede preguntar, pero es que Abraham no conoció a Cristo. Sí, pero Abraham, dice la Biblia, que él fue justificado. O sea, él fue declarado justo, porque él creyó. Él creyó en la esperanza que es en Dios. Él creyó en la promesa de Dios. Él vio y conoció al Dios Todopoderoso. Entonces miremos, y que Abraham cambió su vida además. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Dice la Biblia que Abraham fue justificado. Entonces dice que Abraham terminó sus días en buena vejez, anciano, lleno de años. La pregunta entonces que nos estamos haciendo es, ¿cómo estamos preparando nosotros ese día? Ese día cuando Dios nos va a decir, es hora de partir. Es hora de llegar a la presencia de Dios. Mire, desafortunadamente he visto muchas personas que a la hora de su muerte no han dejado resueltas las cosas. No han dejado resueltas muchos asuntos legales, emocionales, de todo esto. Entonces, claro, quedan los familiares como en un vacío, como en un limbo legal, digamos así. Y luego vienen los problemas y las situaciones. Entonces miremos que Abraham se preparó, pero sobre todo Abraham vivió una vida de fe. Y esa es la lección que usted y yo tenemos que aprender. Aprendamos a vivir vidas de fe, para que cuando lleguen esos días en que tengamos que partir a la presencia de Dios, no tengamos ni remordimientos, ni problemas, ni resentimientos con otros. Yo aquí no veo que hubieran habido hijos resentidos. No, Abraham preparó su vida. Abraham preparó. Incluso dentro de nuestro viaje espiritual tenemos que preparar esta parte. Y saber y tener claro que un día nos llegará la hora de partir. Y tenemos que estar preparados espiritualmente, emocionalmente y físicamente también. Y económicamente, Padre, también. Pero mire, aquí viene algo bien especial. Dice que sus hijos lo enterraron en la heredad que él compró, que él preparó de antemano. Y dice el versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo,
y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Mire, una vez más aparece este lugar, que para Isaac fue algo donde se encontró con Dios. Cuando Sara murió, él estaba allí. Y cuando Abraham murió también, Isaac estaba allí y Dios lo consoló. Y aquí ya empieza como a tomar el relevo. Isaac toma ese relevo generacional. Él es el heredero de la promesa. Y él continúa con el legado. Abraham dejó un legado en su hijo. Y aquí nos dice el versículo 11. O sea, no vemos aquí a Isaac deprimido, no vemos aquí a Isaac con rabia y en guerra contra su hermano o peleando por una herencia. No lo vemos. Simplemente dice que una vez muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. O sea, hubo bendición. Y Isaac es heredero de bendición. Y aquí otra lección. Cuando usted y yo como padres vivimos bajo la bendición de Dios, eso se lo dejaremos a nuestros hijos también. Cuando nosotros faltemos, nuestro hijo o nuestros hijos estarán recibiendo la bendición del Padre. Y esto es mucho mejor que una herencia, mucho mejor que una cuenta en el banco, mucho mejor que una cantidad de propiedades. Nada nos ganamos nosotros con tener todo el dinero del mundo si no tenemos la bendición y el respaldo de Dios en nuestra vida. Y lo principal, yo siempre lo he dicho, lo principal que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es el temor de Dios. Con el temor de Dios, ellos podrán tomar decisiones firmes y sabias que les servirán para el resto de su vida. Y esto pasó con Isaac. Dice que Dios bendijo a Isaac su hijo. Y habitó Isaac, ¿dónde? Junto al pozo del viviente que me ve, conociendo a Jehová el Roy, el Dios que me ve. Ese era el Dios donde Isaac vivió. Esa es la parte de Dios que Isaac conoció. Entonces miremos que aquí tenemos grandes lecciones. Ahora, Dios le había prometido también a Abraham que a Ismael le iba a dar una descendencia. Y también por ese lado le cumplió. Y miremos lo que dice a partir del versículo 12. Y estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Mire qué bonita también la historia de este hombre. Y este hombre, Ismael, como ya les decía antes, pues es el padre del pueblo árabe. Este es el padre del pueblo árabe y el patriarca, realmente, este es el patriarca del pueblo musulmán. O sea, cuando a partir de aquí, o sea, ya la Biblia y el Corán ya no son iguales. O sea, hasta aquí la Biblia y el Corán comparten camino, pero a partir del momento en que Ismael nace, ya la historia se divide. Y para ellos, este hombre, Ismael, es como, bueno, después de Abraham, es uno de sus patriarcas. Es uno de sus patriarcas y es uno de sus líderes fundacionales. Entonces, para los musulmanes, este hombre también es sagrado. Y de él desciende
todo el pueblo musulmán, de él desciende Mahoma. Y aquí también tenemos nosotros que tomar una lección. Mire, la lección es que también tenemos que orar por ellos. De aquí descendió y salió toda una gente, toda una cantidad de pueblos, que todos se confluyen, aunque usted los vea, que aunque veamos a las mujeres cubiertas con el velo que aunque veamos a los hombres, son pueblos diferentes. Los marroquíes, los egipcios, los turcos, los iraquíes, los iraníes, que aunque todos están bajo una religión musulmana, pero son pueblos diferentes. Pero a la vez, todos esos pueblos necesitan conocer de Dios, necesitan llegar a un conocimiento. Y ese tiene que ser también nuestro motivo de oración. Que oremos por ellos. Hoy en día los vemos, son nuestros vecinos, son nuestros conocidos, los tenemos en nuestro lugar de trabajo, en el colegio, en muchas partes están estas personas. No los rechacemos, simplemente oremos y pidámosle al Señor que abra sus corazones para que conozcan el poder del Dios verdadero. Entonces miremos cómo Dios le cumplió a Abraham. Y aquí termina un ciclo, pero empieza otro. Aquí ya nunca más se nos vuelve a hablar de Ismael. Ya más adelante pues nos habla de encuentros con los ismaelitas, con personas que pertenecen a este pueblo. Más adelante pues nos encontraremos cositas por ahí con este tema. Pero la gran conclusión es que le pidamos al Señor que nos prepare. No quiere decir que usted hoy vaya a colgar las botas, no. Y no quiero que nos emparanoiemos tampoco. Pero la muerte es una realidad que tenemos que tener presente en nuestra vida. Y tener siempre claro de que un día nos va a llegar la hora. De que un día va a llegar la hora de que partamos a la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Ahora, usted y yo no lo sabemos. En el caso de Abraham, pues sí, fue a sus años, en su vejez. Pero la verdad es que ni usted ni yo, nadie sabe el día y la hora en que vamos a tener que partir. Puede que usted al salir de casa tenga un accidente. Puede que algo suceda. Y no quiero que nos llenemos de miedo. No es para tener miedo. Es que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y tenemos que vivir cada día, como dice la canción de Quique Pavón, como si fuera el último. Y vivir cada día como si fuera el primero. Disfrutar del amor de Dios. Perdonar a quien haya que perdonar. Arreglar nuestras cuentas. Hacer lo que tenemos que hacer. No esperar para mañana. A lo mejor para mañana sea tarde. Entonces, ahí es donde está la gran lección de este día. Prepare su corazón. Preparemos nuestro corazón. Amemos a nuestra esposa. Amemos a nuestros hijos. Hable lo que tenga que hablar. No deje cuentas pendientes. Esa es la actitud que tenemos que tener. No deje cuentas pendientes. Hable lo que tenga que hablar. Y sobre todo, ame a Dios. Arregle sus cuentas con Dios. Arregle su vida con el Señor. Que cuando el Señor lo llame a su presencia, todo esté en regla. Todo esté listo. Incluso un consejo que les doy antes de que oremos. Mire, es bueno, muy bueno, tener un seguro de funerales. Es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque mucha gente que no está preparada luego le deja un problemón a su familia. Porque claro, fallecen y como no tenía seguro de funerario,
luego la familia, ¿con qué va a asumir los gastos de los funerarios, de la funeraria? Muy complicado, ¿verdad? Pues también en eso tenemos que prepararnos. Todas esas cositas. Y una vez más, lo digo, no es para tener miedo ni paranoiarnos. Es una realidad. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Preparados. Para que cuando llegue el día podamos asumir con gozo y entrar con gozo, triunfantes, a la presencia de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y bondad, Señor. Gracias porque nos permites vivir una vida renovados contigo, Señor. Gracias porque nos permites conocerte, porque nos permites estar en tu presencia, mi Señor, y nos permites deleitarnos en ti. Ayúdanos cada día, Señor, a deleitarnos en tu amor. Ayúdanos cada día a conocerte, cada día más, Señor. Padre, nosotros no sabemos realmente cuántos días cuántos días tienes tú destinado, Señor, para nosotros. Lo que sí sabemos, amado Señor, es que cada uno de estos días podemos conocerte a ti. En que cada uno de estos días podemos entrar en contacto contigo y conocerte y disfrutar de la vida. Disfrutar de tu amor, Señor, disfrutar de tu presencia y de tu misericordia. Ayúdanos cada día a conocerte cada día más y más y más, Señor. Padre, para que cuando llegue el momento en que tú nos llames a tu presencia, podamos estar preparados, podamos estar listos en nuestro corazón para llegar, Señor, a verte a ti cara a cara. Padre, sabemos que la muerte hace parte de la vida, Señor, y es algo que no lo podemos evitar. Es una realidad. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a no tener miedo, Señor. Ayúdanos a estar preparados para ese día, porque no sabemos cuándo va a llegar. Pero si llegara hoy, no tener miedo, Señor. Ayúdanos a vivir. Solo tú sabes el día y la hora en que nosotros, pues, vamos a ir a la presencia, a tu presencia, Señor. Solamente tú lo sabes. Ahora yo te pido, Señor, que derrames de tu bendición sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestra esposa, a amar a nuestros hijos, pero sobre todo a amarte y conocerte a ti, Señor. A disfrutar de este momento, de este día, de esta hora, Señor, de poder conocerte, de poderte contemplar, de poder oír tu voz, de obedecerte a ti, Señor, de vivir conforme a tu palabra, de vivir conforme a tus mandamientos, Señor. Padre, yo te doy gracias, muchas gracias, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestras familias. Padre bueno, yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos que prepares y guardes nuestros corazones cada día. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos a arreglar nuestras cuentas contigo y con nuestro prójimo, con nuestros hijos. Ayúdanos cada día a estar preparados en ti, Señor, conociéndote, con nuestras manos levantadas en santidad y en amor para ti, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos que te quedes con nosotros, que hables, que te muevas con poder, que tu presencia siga moviéndose con poder en todo nuestro interior. Te alabamos, mi Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.